Hola a todos. Tras el fallecimiento de Su Santidad el Papa Francisco I el pasado lunes 21 de abril de 2025 a las 7:35 de la mañana en la residencia de la Casa de Santa Marta en la Ciudad del Vaticano, se me ha ocurrido una gran idea y es hacer un vídeo explicando el protocolo vaticano que se ha de seguir tras el fallecimiento del Sumo Pontífice y cómo posteriormente se celebra, se realiza el cónclave, una de las elecciones más secretas del mundo, donde se elige al nuevo Papa que liderará la Iglesia Católica. También hablaré de la vida de Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, y os contaré algunas cosas interesantes de su vida. Jorge Mario Bergoglio nació el 17 de diciembre de 1936 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y falleció, como bien he dicho antes, el 21 de abril de 2025 en la Ciudad del Vaticano, a la edad de 88 años. Su vida estuvo marcada, obviamente para bien, por el catolicismo, pero no siempre fue así, ya que antes de meterse al seminario estudió una carrera de química, la cual se sacó su graduado. Fue elegido como sumo pontífice el 13 de marzo de 2013 tras la abdicación del Papa Benedicto XVI. Él se quiso poner este nombre en honor a uno de sus santos favoritos, San Francisco de Asís. Él era un hombre muy sabio y decía frases tales como: sustituyan los miedos por los sueños. No sean administradores de miedos, sino emprendedores de sueños. Un día comprenderás que todo lo que Dios permitió en tu vida tuvo un propósito. El único momento lícito para mirar a una persona de arriba hacia abajo es para ayudar a levantarla. Tengan el coraje de ir contracorriente, tengan el coraje de ser felices. Todos tenemos personas que fueron un rayo de luz en nuestra vida. Dichas frases conmocionaron a todo el mundo, e estoy seguro que a más de uno le sacaron alguna que otra lagrimilla. El Papa Francisco nunca presumió de su riqueza, en cambio renunció a su sueldo eclesiástico, ya que la Iglesia Católica le pagaba todo lo que necesitaba: viajes, comida, rosarios para bendecir, entre muchas otras cosas. Y ese dinero lo que lo podría haber utilizado era, yo que sé, para comprarse tabaco, que yo creo que no fumaba. Entonces lo renunció para que ese dinero pudiese servir para otra cosa más importante. Y eso, siempre fue un papa sencillo, que fue una de las cosas de la cual a la gente, a la población del mundo, más le gustaba de él. Un claro ejemplo fue, nada más ser elegido papa, salió al balcón de la Basílica de San Pedro, en vez de así con trajes rojos como suelen salir siempre los papas. Él salió con su túnica blanca sencilla, sus zapatos que eran suyos y su cruz dorada, que yo creo que todos conoceréis, que hasta en su tumba se puede ver. Y en su pontificado siempre fue sencillo, humilde, quería ser así para estar más cerca de la gente. Él no quería estar en la silla gestatoria, sino quería estar en el suelo con los demás ayudándoles. Que por cierto, la silla gestatoria es donde llevan al Papa en hombros, y el último Papa en utilizarla fue Juan Pablo I. Luego él tampoco se coronaba con la tiara papal, que el último Papa que la utilizó fue Pablo VI, que fue el pontífice antes de Juan Pablo I. Desde entonces los papas ya han ido modificando, y ya está Francisco, que yo diría que ha sido de los más humildes, el que más ha querido a la gente, también Juan Pablo II. Bueno, todos han tenido sus cosas buenas. Y entre muchas otras cosas más, cuando ha sido enterrado, su tumba ha sido bastante sencilla. Lo único que había era su cruz de plata, y en la tumba ponía Franciscus, su nombre en latín, que fue enterrado la semana pasada en Santa María la Mayor. Desde el principio al final, lo que os digo, fue sencillo y fue un buen hombre. Se preocupaba absolutamente por todo el mundo, fuese católico, musulmán, judío o de cualquier otra creencia. Siempre le gustaba amar, y él lo que hacía es Jesucristo, amarse los unos a los otros. Pues él eso es lo que hacía. Visitaba los países más humildes y los países con menos población cristiana, por ejemplo Mongolia. Hace un par de años estuvo allí en Mongolia, y aunque resulte extraño, no ha estado ni en España ni en Argentina desde que se convirtió en papa. Y es por lo que os he dicho. Ha ido a países de África, a Asia, donde la gente es pobre y nadie los ve. Él siempre quería estar con la gente que a casi nadie le importa, los presos de la cárcel, los vagabundos. Incluso ellos estuvieron presentes en su funeral por petición del mismísimo papa.
De él nos acordaremos de muchos de sus grandes momentos. Un gran ejemplo fue hace un par de años cuando un niño, llorando, le preguntó al oído al Papa que si su padre, que era ateo, había subido al cielo. No me acuerdo exactamente lo que le dijo el Papa, pero yo creo que el niño salió bastante reconfortado de ahí. También otro de los momentos más graciosos fue cuando habló con el mismísimo Spider-Man. Bueno, un hombre disfrazado de Spider-Man. Esos momentos eran los que más le gustaba a la gente y los que le hacían más dulce a su santidad. El final de su vida estuvo marcado por varias enfermedades que lo llevaron a estar 38 días ingresado en el Hospital Gemelli de Roma. Ingresó el 14 de febrero y 38 días después salió. Él decía que quería morir en su casa en Santa Marta, en el Vaticano, y que no quería morir allí en el hospital. Y al final esa petición se hizo real. En la mañana del 21 de abril, más o menos a las 5, el médico personal del Papa vio que respiraba, estaba correcto todo, pero bueno, sí, tenía los ojos abiertos, ¿vale? Pero estaba en coma. En ese momento llamó al médico del Gemelli, eh, pero al final no sirvió para nada porque un poco después, a las 7:35 de la mañana, eh, volvió a la casa del Padre nuestro querido Papa Francisco I. Siguió trabajando hasta el final, ya que un día antes de su fallecimiento, el domingo de resurrección, dio la bendición del Urbi et Orbi y salió a la plaza de San Pedro en su papamóvil para despedir a los fieles que esperaban con entusiasmo su llegada. Aunque se le notaba un poco en la voz que estaba malo, nadie se esperaba lo que pasaría 24 horas después. Ese mismo día también se reunió con el vicepresidente de los Estados Unidos. Bueno, ahora os voy a explicar cómo es el protocolo tras el fallecimiento del sumo pontífice. Tenemos que destacar que el Papa estuvo en coma desde las 5 más o menos hasta su fallecimiento a las 7:35. Pues bien, tanto al Papa Francisco como a cualquier otro Papa, cuando están en estado crítico, lo que hacen es llamar al camarlengo, que es como su mano derecha, el segundo más importante, y con un martillo de plata le hace 3 veces en la cabeza, flojito, pues eso espero. Y le llama por su nombre de bautismo. Pues con el Papa supongo que sería Jorge, 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 y bueno, pues estaría muerto, obviamente. Nada más fallecer, se le rompe el anillo del pescador, que es el anillo que todos los papas llevan en el dedo, para imposibilitar ninguna falsificación o algún uso indebido con él. Tras el fallecimiento, el camarlengo es el encargado de anunciar a la población el fallecimiento del sumo pontífice. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universali, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio uno e trino. Grazie. Posteriormente, suenan durante 10 minutos seguidos las campanas de la Basílica de San Pedro. Después de eso, ese mismo día o al día siguiente, se suele realizar el rito de constatación. Con el Papa Francisco fue así. Primero cerraron su habitación, la sellaron, para que nadie pudiese entrar y falsificar nada. Luego lo llevaron a una de sus capillas favoritas exactamente, y allí hicieron pues lo que acabo de decir, el rito de constatación,
pusieron documentos oficiales del fallecimiento del sumo pontífice, del obispo de Roma, le cantaron pues algunos cantos gregorianos y todos los cardenales se reunieron para rezarle. Per risorgere con lui. Aspergiamo il corpo del nostro Papa Francesco. Rendiamo grazie a Dio. El día siguiente llevan al Papa en una pequeña procesión a hombros hasta la Basílica de San Pedro para que allí durante 3 días sea expuesto el cuerpo ya del difunto para que todos los fieles que quieran ir a verlo se puedan despedir de él. Un caso muy curioso es que este año, tras el fallecimiento de Francisco, una de sus mejores amigas, una monjita argentina, que estuvo ayudándolo a él junto a un grupo de homosexuales para que pudiesen estar más visibles en la iglesia, pues ella fue a despedirse de su buen amigo Jorge Mario Bergoglio, y pues se saltó un poco el protocolo, pero bueno, nadie le dijo nada. Otro caso también muy interesante de las capillas ardientes que duran 3 días fue la de la capilla ardiente del Papa Pío XII. No se quiso embalsamar, entonces le pusieron hoja aromática o algo así, se la rociaron y olía fatal. Gente se desmayó en la capilla ardiente, incluso cuando le cerraron el ataúd le explotó la barriga. ¿Cómo suena? El encargado del embalsamamiento del Papa Pío XII en 1958 fue expulsado de la Santa Sede. Servus tuus et Filius ancille tuae, irubisti vincula mea, tibi sacrificabo hostiam laudis, Redemptor meus vivit, voca mea Domino retta, coram omni populo eius, issimum me renovamit. Beatrice Domus Domini, per mei Deus, benignate generatus, aut Domine, ossa Kyrie eleison, Kyrie eleison, Sancta Maria, ora pro eo, Sancta Dei Genetrix, ora pro eo, Sancta Virgo Virginum, ora pro eo, Mater Ecclesiae, ora pro eo. Después de la capilla ardiente se meten todos los documentos y las monedas acuñadas durante los años de pontificado del sumo pontífice
dentro del ataúd, se cierra el ataúd, se sella y nada, y permanece ahí hasta el día de su funeral, que suele ser entre el cuarto y el sexto día después del fallecimiento. En el caso de Francisco fue 5 días después de su fallecimiento, ya que falleció el lunes 21 de abril y su funeral fue el sábado 26 de abril. Los funerales de los papas siempre han estado a rebosar de gente. En el caso de Francisco no ha sido la excepción. Creo que unas 200.000 personas fueron a despedirle a Roma. Su último deseo, su última petición fue que fuese enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor, una basílica a la cual él iba mucho a rezar y a pedirle a la Virgen. Y así fue. A las 10 de la mañana, la Basílica de San Pedro, en la plaza de San Pedro, fue el funeral. Luego, casi 2 horas después de la misa, se lo llevaron para adentro, lo metieron en el papamóvil y por la parte de detrás del Vaticano empezó su procesión por Roma, que pasó por el Coliseo, San Ignacio de Loyola creo también, allí por la ruina, y hasta llegar a Santa María la Mayor, donde lo sepultaron y a día de hoy hasta la eternidad será su lugar de descanso. Encima de él tiene una lápida donde pone Franciscus, su nombre en latín, y arriba tiene su cruz de plata tan significativa de él que siempre llevaba consigo. Bueno, pues ha llegado el momento de explicar lo que es el cónclave, una de las elecciones más secretas del mundo. Pero antes os voy a explicar lo que hay que hacer para poder convertirse en sumo pontífice, obispo de Roma, vicario de Cristo, entre muchas otras cosas más. Lo primero de todo, tienes que pertenecer al 50,3% de la población, es decir, tienes que ser hombre, católico y con los 3 sacramentos principales de iniciación cristiana, que son el bautismo, la primera comunión y la confirmación. ¿Tienes todo eso? Enhorabuena, yo también. Pues ahora tienes que hacer una carrera de 5 años, 3 de teología y 2 de filosofía en el seminario. Si lo apruebas todo con buenas notas y tal, como en cualquier carrera, pues enhorabuena, eres sacerdote. Ahora a buscar una iglesia. Cuando eres sacerdote obviamente tienes que mostrar afecto por los demás y no rencor por nadie, porque si no nadie te va a querer. Ya si quieres ascender un poco más a obispo es bastante más difícil, pero los voy a explicar. Primero de todo, tienes que ser mayor de 35 años y haber estado al menos 5 años en una parroquia. Después debes de enviar una solicitud para poder convertirte en obispo, aunque esto no estaría fácil. Primero, un grupo de obispos de más o menos tu zona, bueno, tampoco tiene por qué ser así, más o menos de España, consultan la gran lista a la que puede estar tu nombre para ver qué candidatos se quedan o qué candidatos no. Cuando ya tienen la lista hecha, la mandan al Vaticano. Un grupo allí la ve, pues mira qué candidatos son mejor que otros. Y cuando ya tienen la lista oficialmente hecha, se la mandan al Papa, al Sumo Pontífice, el cual ya es el último paso, y él ve quién se queda de obispo o quién no. Cuando el Sumo Pontífice ya hace la lista oficial, que eso es más o menos cada 3 años, la manda pues, a los diferentes países y ¡anda! ¿Has tenido suerte? Pues enhorabuena, eres obispo. Ya te puedes ir de una pequeña iglesia a una gran catedral. Oh, qué pena, ¿no estás conforme con ser obispo solo o arzobispo? Pues no te preocupes, que puedes ser cardenal, pero esto es muy difícil, ya que solamente 252 plazas en el mundo hay de cardenales, ¿eh? Para esto la Santa Sede tiene que ver, pues, tu historial, tus cosas buenas que ha hecho, tu obra de caridad, y dicen, este obispo es bueno, este no, y claro, son 252 plazas, pero también la mayoría son viejecitos. Entonces cuando llega su momento de volver a la casa del padre, se mueren, pues quedan plaza libre, o bueno, incluso algunos renuncian a ser cardenales, y la Santa Sede dice, se han muerto Pedro y Federico, pues adiós Pedro y Federico, y hola Juan y Sebastián. Y anda, has tenido suerte, el Papa te ha recibido con honores, te ha recibido en el Vaticano, y te ha dicho, yo te declaro cardenal. Enhorabuena, has conocido al Papa, que seguramente ya lo habrías conocido antes, y eres uno de los 252 cardenales del mundo. Un día Roma se despierta sin obispo, es decir, que se ha muerto el Papa, y pues hay que buscar uno nuevo. Después de todo el protocolo, el funeral que he explicado antes, pues llega el cónclave. En este caso se realizará, hoy es 2 de mayo, se realizará la semana que viene, el día miércoles 7 de mayo, se comenzará
un nuevo cónclave para elegir al nuevo papa después del fallecimiento de Francisco I. Pues en los cónclaves están los cardenales. Obviamente los cardenales tienen que ser menor de 80 años, si no, no tienen derecho al voto. Ahora sí, os voy a explicar cómo funciona el cónclave. En el primer día del cónclave se empieza con una misa en la Basílica de San Pedro. Se la dedican al Espíritu Santo para que él les guíe en la votación y que puedan elegir a un buen papa. Luego, cuando almuerzan, descansan un poquito, se van por la tarde a la Capilla Paulina. Vuelven a rezar y directamente hacen una pequeña procesión por los pasillos de la Santa Sede hasta la Capilla Sixtina, donde se encierran bajo llave, es decir, cónclave que viene del latín bajo llave. Primero juran lealtad y dicen que no van a decir nada al exterior de lo que pasa ahí dentro. Luego de todas esas imágenes, etcétera, se cierra la puerta y ya nadie sabe lo que ocurre ahí dentro, solamente Dios y ellos mismos. Dice la tradición que por la O de la palabra el Hijo se juntan todas y se queman. También junto con los decir apuntes. que, por ejemplo, mañana que habrá votación tanto a las 10 como a las 12. Esto no es tarea fácil, ya que para ascender al trono de San Pedro, primero necesitará 2/3 de los votos de todos los cardenales que se reúnen allí. En ninguna ocasión, o eso creo, en la primera votación se ha conseguido elegir al nuevo papa. A partir del primer día, ya en el segundo, se celebran 4 votaciones por día, es decir, 2 por la mañana y 2 por la tarde. Si no se elige papa, las votaciones, los papeles se queman con un químico que hace que salga desde la Capilla Sixtina la fumata negra. Y si sí se ha elegido al papa, en todo caso saldría la fumata blanca. El cónclave más largo de la historia fue el que salió elegido Gregorio X. Duró nada más y nada menos que 3 años. Unos añazos pues que incluso murieron cardenales dentro. Pues para prevenir eso, se ha hecho que a partir del tercer día del cónclave solo se pueden elegir a los 2 cardenales más votados, y a partir de ahí uno de esos 2 ganará y se convertirá en el nuevo papa. Eso sí, esos 2 cardenales más votados ya no podrán votar a nadie más. Cuando por fin se elige un papa, lo primero que se hace es lo siguiente. El camarlengo va al cardenal que ha sido elegido como sumo pontífice y le pregunta si acepta ese cargo. Si dice que sí, pues la Iglesia Católica tiene un nuevo papa. Sale la fumata blanca y pues llevan al nuevo papa a un vestido para cambiarlo, para que salga ante los fieles como el nuevo papa que es. El cardenal camarlengo sale al balcón de la Basílica de San Pedro y pronuncia varias palabras, entre ellas la más famosa, Habemus Papam, que significa en latín tenemos papa. También dice el nombre del nuevo papa, el nombre de bautismo y el nombre que ha elegido para ser papa. Por ejemplo, con Francisco dijo Jorge Mario Bergoglio y luego Francisco. Y ya por último pues sale el nuevo, os voy a leer el nombre completo, en el caso del Papa Francisco. Su Santidad Papa Francisco, obispo de Roma, vicario de Cristo, sucesor de San Pedro, sumo pontífice de la Iglesia Universal, primado de Italia, obispo metropolitano de la provincia de Roma, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano, siervo de los siervos de Dios. Bueno, que el nuevo Papa sale al balcón y saluda a los fieles. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado
y que los cardenales sepan elegir a un buen papa que siga el ejemplo de Francisco y que sea igual de carismático que él. Así que yo me despido y que tengáis buena vida. Adiós.